Hoy quiero hablaros acerca de la proposición de ley que ha presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados, con la que quiere convertir en delincuentes a los grupos pro vida que van a los centros abortistas a hablar con las madres que van a abortar, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, os he dejado el enlace de la proposición de ley en la descripción, pero básicamente lo que proponen es una condena de pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. En la exposición de motivos encontramos lo siguiente. Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, con entrevistas a 300 mujeres que acudieron a abortar a varias clínicas de toda España, mostraba que un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo, explica ACAI en su informe. Estos grupos organizados abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica. El objetivo es que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento. En España, ACAI ha solicitado una regulación que considere el acoso en las clínicas de este tipo de acciones como un delito de obstaculización del aborto. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo no va a estar la ACAI en contra de aquellos que atentan contra su negocio? Porque el aborto es precisamente lo que es, su negocio. Así que de entrada, si quieren que nos tomemos en serio un estudio estadístico, podrían empezar por realizarlo quien no esté implicado directamente en ello. Porque si no hay denuncias y no hay grabaciones que muestren estas supuestas increpancias y acosos en las puertas de los centros abortistas, pues tener que creernos lo que nos diga la ACAI es cuanto menos un tanto pretencioso. Amigos, no creáis todo lo que os dicen. Y ahora voy a daros mi opinión acerca de los rescatadores. Rescatadores son como se conocen los grupos pro vida que van a las puertas de los centros abortivos. Yo recuerdo perfectamente que hace un par de años, cuando descubrí que había gente, que había grupos que se organizaban y hacían este tipo de cosas, eso de ir a hablar con las madres que iban a abortar, ofrecerles alternativas y demás, pues personalmente me pareció algo de primeras como muy intrusivo, y lo admito, fue así. Yo pensaba, ¿pero qué pinta esta gente yendo a increpar a personas que ni siquiera conocen? Y creo francamente que esta es la manera de verlo que un montón de personas tienen, por lo menos aquí en España. Es un pensamiento bastante común por varias razones. Primero que todo, porque como siempre digo, tenemos una cultura abortista que nos ha convencido de que abortar tiene que ser un derecho. También ocurre que mi percepción en ese momento, pues como fruto de esa cultura abortista, era que las madres que iban a abortar lo hacían en pleno conocimiento y estaban muy seguras de lo que iban a hacer. Cuando la realidad es todo lo contrario. Muchas de ellas acuden allí, primero, porque no están bien informadas. Y segundo, porque es esa misma cultura abortista la que les ha inducido a ir a esos centros a abortar sin que nadie les presente una alternativa adecuada en esos momentos de embarazo inesperado. Porque si a esas madres tú les ofreces una alternativa, les ofreces la ayuda que necesitan y las acompañas en esos momentos que muchas veces se sienten solas y que además es cuando más dudas tienen, pues muchas de ellas cambian de opinión y no abortan. Y después de eso te agradecen tu ayuda, te agradecen que las hayas impulsado a salvar la vida de sus hijos. Hay muchos casos donde ha ocurrido exactamente esto. Voy a compartir con vosotros la historia que cuenta el actor Eduardo Verástegui y habla de lo que le ocurrió cuando fue para prepararse un papel para la película Bella, cuando fue a un centro abortista a entrevistar a las madres que iban a abortar. Yo me estaba preparando para un personaje, para una película que me tocaba producir y actuar al mismo tiempo. Entonces, tenía las dos gorras, la de productor y la de actor. Una película independiente, era la primera vez que hacía una película independiente, como actor y como productor, y estábamos a punto de empezar la filmación, 2 semanas. Empezamos en 2 semanas a filmar y no teníamos a la actriz principal. Entonces eso me ponía muy nervioso, como actor y como productor. Y el director pues no encontraba a la actriz principal y me dice, Eduardo, ¿estás ensayando, estás entrenando? Pues maestro, sí, pero no, porque necesito
Bueno, pues haz algo porque él está muy nervioso, ¿no? Porque lo que hagas en la primera escena, en la primera toma, eso se queda. O sea, no hay take two, take three, porque no nos alcanza. Entonces, lo que hagas es lo que vas a hacer en la pantalla. Y eso me ponía más nervioso. Así es que de pronto alguien me dice, bueno, pues oye, a ver, si la temática es una chavita que queda embarazada y ve en el aborto su única salida y tu personaje desde la compasión la convence, desde el amor a que no aborte y le adopta a su bebé, pues tú lo que tienes que hacer es ir a una clínica de aborto y entrevistar a 2, 3, 4, 5 jóvenes que estén pasando por algo parecido. Misma situación que Nina, la chava del personaje en la película, ¿no? Así se llama. Y dije, bueno, pues me parece una idea excelente, no sé por qué no lo había pensado anteriormente. Yo más bien estaba haciendo mis tareas desde Google, ¿no? Ahí buscaba la información, pero nunca se me ocurrió ir a una clínica de abortos. Es que salí disparado al día siguiente y cuando llegué a estos centros abortistas, pues sí me quedé en shock. Primero porque vi chavitas muy jovencitas, de 12 años, de 13 años, 14 años, en fila, entrando a abortar a sus bebés. Entonces ahí descubrí que en Estados Unidos una jovencita menor de edad puede tener un aborto en secreto sin que sus papás se den cuenta. Igual ya en México, en la Ciudad de México, pero en aquel entonces el aborto en México pues era impensable, ¿no? Porque no se trata solamente de luchar para que el aborto sea ilegal. Para mí eso no es suficiente. El aborto tendría que ser impensable. Así como no necesitamos una ley para que los hijos no maten a sus papás, ¿no? Imagínate al rato una ley padres no deseados, ¿no? No la necesitas, ¿por qué? Porque es impensable. Pues así tendríamos que también ver el aborto como algo impensable. Entonces, ¿qué pasa? Llego a esta clínica y me quedo en shock cuando veo a estas niñas jovencitas entrando a abortar, pero de pronto se me acerca un grupo de jovencitas voluntarias que yo me presenté con ellas y les dije que yo era un actor y que estaba haciendo una investigación para una película. Me dicen, oye Eduardo, aquella chavita es mexicana y como que te reconoció, pero le da pena. No hablamos español, ella no habla inglés, creo que quiere un autógrafo. Entonces ya me le acerqué y efectivamente me dice, hola, soy Lorena, soy de Puebla, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, claro, un autógrafo, con mucho gusto, pero regálame 5 minutos de tu tiempo. Y empezamos a platicar, y ya le cuento quién soy, qué estaba haciendo. Y ya me dijo, oye, pero tú eres el de tal telenovela, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dijo algo muy chistoso que lo comenté hace un momento. Pues fíjate que te ves mucho más joven en la televisión, me dice. Bueno, lo que pasa es que hice ese trabajo que tú estás viendo lo hice hace 15 años. Obviamente, pues el tiempo pasa y las cosas van cambiando. Pero el tema es que el hecho de que me haya reconocido, eso me permitió convertir esos 5 minutos en 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Y por mi culpa perdió la cita. Se le hizo tarde y ya no llegó. Entonces le dije, Lorena, no te pongas triste, todo pasa por algo, hay que ver las señales, todo lo que tuvo que pasar para que tú y yo nos encontráramos aquí en la entrada de esta clínica donde tú ya ibas decidida a abortar a tu bebé de 4 meses. Ya me había platicado las razones por qué quería abortar, etcétera, ¿no? El tema es que al día siguiente le volví a llamar y le dije, no estás sola, yo te voy a ayudar, somos una familia. Y al día siguiente le llamé y finalmente encontramos a la actriz principal. Y me mudé a Nueva York y dejé a una persona encargada para que le diera seguimiento con el embarazo y las necesidades de Lorena. Más adelante perdimos la huella, perdimos la pista, cambió su teléfono, no supimos de ella. Escuchamos por ahí que había tenido un par de sangrados y tal vez había complicado el tema. Y nada más, no supimos de ella. Meses después regreso a Los Ángeles, termino la película, me ayudó muchísimo para mi personaje, no sabes cómo, no solamente me enriqueció como persona, sino también a mi personaje le dio mucha vida haber conocido a Lorena, porque pude cambiar el juicio por la compasión y desde el amor sanarlo todo, ¿no? Pero lo mejor apenas venía, cuando de pronto recibo una llamada y era Javier, el esposo de Lorena, donde me gritaba, Eduardo, Eduardo. Y yo pensé al principio que algo malo había pasado porque solamente escuchaba gritos. Y yo, Javier, ¿estás bien? Tranquilo, ¿qué pasa? Dije, no, hombre, no había pasado algo malo y ahora me van a echar la culpa, ¿no? Y de pronto me dice, no, Eduardo, y se le quiebra la voz. Y empieza a llorar en el teléfono. Y me dice, mi bebé nació ayer y le queremos poner Eduardo como tú. Está sanísimo, está precioso, tienes que venir a conocerlo. Pues yo también empecé a llorar. A mí se me hizo un nudo en la garganta, bajé el teléfono y fueron lágrimas primero de shock. De que jamás me imaginé en 1000 años que mientras yo iba a esta clínica a hacer un trabajo
de tarea, ¿no? Una investigación histriónica para mi personaje, me fuera a convertir en el instrumento que salvaría la vida de Eduardo, ¿no? Al día siguiente voy al hospital y me ponen al bebé en mis brazos y pues eso me partió, te derrites, ¿no? De ¿qué es esto? Esto es un milagro, estoy cargando una vida que no iba a ver la luz del sol, ya estaba decidido, iban a acabar con esta vida. Un bebé que fue, vamos, ya fecundado, ya con su ADN, todo perfecto, pero la mamá no lo veía en ese momento, porque a veces ves y no ves, ¿no? Pero ya en mis brazos sí, vaya que lo veían, porque estaban llorando y me dijeron una cosa muy bonita: Eduardo, gracias por salvar la vida de nuestro hijo. Y ahí fue donde le diste sentido a tu vida, tuvo un sentido. Porque nunca había escuchado eso. Yo les contesté: gracias por salvar la mía, porque yo hace unos meses yo no podía salvar ni mi propia vida. Amigos, sé perfectamente que el cambio de chip no es nada fácil. No es nada fácil revertir lo que hemos aprendido, no es nada fácil revertir lo que hemos normalizado, y no resulta para nada cómodo. Requiere de mucha reflexión y de mucho esfuerzo. Y quiero decir algo más. A mí, en lo personal, no me parece que ir a los centros abortistas, hablar con las madres que ya están allí, sea la mejor manera de prevenir el aborto. Yo lo veo como una actuación de emergencia que, si bien puede salvar algunas vidas, y cada vida, por supuesto que es absolutamente importante, cada vida tiene un valor infinito, pero creo que no ataca el problema de fondo. El aborto tiene que vencerse haciendo contracultura, instruyendo a la gente y haciéndoles entender cuál es la verdad en todo esto. Porque que algo se haya normalizado no necesariamente significa que sea bueno. En los tiempos donde existía la esclavitud, tener esclavos era un derecho y no era mal visto. Pero hoy entendemos que la vida de cada ser humano tiene exactamente el mismo valor. Entendemos que la esclavitud es algo terrible. Pues con el aborto está pasando exactamente lo mismo. Llegará el día que entenderemos que acabar con la vida de seres humanos inocentes es algo terrible. Y que sean los propios padres los que decidan hacerlo, pues aún lo es mucho más. Pero ahora mismo tenemos la convicción de que es un derecho porque nos han llevado hasta aquí. Y lograr que se entienda esto, pues es verdaderamente difícil de hacer, porque estamos luchando contra las mismas élites que se encargan de decirnos qué pensar y qué opinar sobre determinados temas, para que sus objetivos ideológicos y económicos se vayan cumpliendo uno tras otro. Por eso entiendo que en el contexto actual pueda parecerte más o menos bien la función de los rescatadores en los centros abortistas. Lo entiendo. Entiendo que pueda parecerte algo inoportuno, pero de ahí a convertirlos en delincuentes, pues hay un gran trecho. Me parece inaceptable y además evidencia claramente los intereses tan grandes que hay detrás del aborto. Y quiero despedirme compartiendo con vosotros una pregunta. ¿A dónde nos dirigimos como sociedad si convertimos en derecho matar a humanos inocentes al mismo tiempo que convertimos en delito el intentar salvarlos? Amigos, compartid este vídeo por favor, y muchísimas gracias a la gente que me apoya económicamente a través de Patreon o a través de pequeños donativos, por PayPal, transferencias bancarias o de la manera que sea. Os prometo que sin vosotros no podría continuar haciendo esta labor. Muchas gracias.